Voy a empezar a grabar, Javier, ¿ya? Perfecto. Bien, pues empecemos entonces. Yo ya tengo las 7:02, casi pasando a las 7:03, aquí hora de Chile. Y para mí es un placer compartir con ustedes este segunda segundo charla que tenemos de conferencias con respecto a lo que es la literatura y la guerra en América Latina. Y en esta oportunidad para mí es un placer, un verdadero placer. No les digo que estoy muy emocionado de poder presentar aquí a Javier Uriarte. Bueno, Javier es licenciado en letras por la Universidad de la República del Uruguay. Javier es doctor en literatura también por la Universidad de Nueva York. Él está interesado en las teorías del espacio y del lugar, de los estudios de guerra, estudios medioambientales y la intersección entre lo que son los estudios literarios, la historia, la geografía, la filosofía y la política. Y recientemente también Javier publicó su libro The Desert Makers, Travel, War and State in Latin America, que fue publicado por Routledge, un libro que está bastante interesante. Yo de hecho conocí a Javier por otro libro que también es muy bueno, que lo coordinador ahí con Felipe Martínez Pinzón, que es Entre el humo y la niebla. Yo siempre lo recomiendo, es muy bueno para los estudios de representación de guerra. Y bueno, en esta oportunidad Javier nos trae una interesante conversación con respecto a lo que es un autor que quizás en Brasil es muy conocido, pero quizás en América Latina nos falta conocer un poquito más, ¿no? Javier, que tiene que ver con Euclides de Acuña y con todo este origen fluvial dentro de su narrativa con respecto a la Amazonía. Así que sin mayor preámbulo, le doy paso directamente a Javier. ¿Se me escucha? Sí, te Sí, escuchamos sí, perfecto. perfecto. Bueno, Claudio, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá, aunque esté lejos. Igual con ustedes, poder acompañarlos, acompañarlas. Eh, y bueno, sí, la verdad que es un gusto poder estar también porque es un gusto acompañar a Claudio y con quien hemos tenido, bueno, muchas colaboraciones, hemos colaborado, hemos trabajado juntos, estamos en contacto con mucha frecuencia por nuestro interés en los estudios sobre guerra. Y bueno, y los dos seguimos trabajando en distintos aspectos ese tema, ¿no? Nos gusta mucho. Y es un tema, como ustedes saben y como sabemos todos, ¿no? Tan presente todavía hoy, por desgracia, eh, que bueno, eso también nos obliga, nos hace que sea un tema que nos siga preocupando y sigamos estudiando y pensándolo, ¿no? En distintos contextos, en distintos países, ¿no? Bueno, no voy a demorarme más porque yo sé que me pongo a hablar y después no me da el tiempo para... voy a compartirles ahora una presentación, ¿sí? Y les voy a contar un poco de lo que, a ver, ahí está. Bien. Entonces, en realidad, lo que les voy a hablar es de un autor brasileño, ¿sí? Este autor brasileño es un autor que yo he estudiado bastante en el pasado, porque en el libro que les mencionaba Claudio, The Desert Makers, que sería, pues, podría traducir como hacedores de desiertos, ¿no? O constructores de desiertos. Bueno, un poco lo que estudio es las formas en que la guerra transformó espacios que eran espacios fronterizos, ¿no? En momentos que nuestros países se volvían de países modernos, a fines del siglo XIX, ¿no? Y uno de los autores que estudio es Euclides de Acuña, que es un autor brasileño muy famoso. Tiene un libro que se llama Los Sertones, ¿sí? Publicado en 1902. Los Sertones es un libro sobre una guerra muy importante que sucedió en el noreste de Brasil. Eh, a ver si tengo el mapa, no, no tengo el mapa por acá, pero luego les voy a contar un poco. Es en la zona noreste de Brasil, eh, un pueblo que se rebeló contra el Estado y el Estado no tuvo mejor idea que masacrar a todo el mundo y matar unas 15.000 personas. Eso fue a fines del siglo XIX y el libro que escribe Euclides de Acuña es una denuncia de lo que estaba pasando en esa zona, ¿verdad? Él fue como periodista a cubrir eso
y escribió ese libro muy importante en la historia de Brasil, porque bueno, es un libro enorme, complicadísimo, largo, pero también es un libro que denuncia ese ataque, esa masacre perpetrada por el Estado, ¿no? Y en realidad ese es el libro que yo estudio en mi libro, ¿no? El libro que les hablaba Claudio, pero ahora lo que estoy investigando es otro libro de Euclides de Acuña que se llama en el margen de la historia. Aquí lo pueden ver, ¿no? Este libro se publicó en 1909, se llama Al margen de la historia, ¿no? Y esto es un libro es un libro póstumo que se publica el año de la muerte de Euclides de Acuña, en 1909, ¿no? Y es un libro muy interesante porque habla, habla sobre la Amazonia, ¿no? Que también ustedes pueden pensar que es un espacio que es sin duda muy lejano, ¿verdad? Para muchos, yo soy de Uruguay y también nunca tuve nada que ver con la Amazonia, es un país, una región muy lejana a mis propios intereses, a mi propia vida, ¿no? Mi propia biografía. Eh, pero es interesante porque para muchos brasileños, para los que viven en el sur, como Euclides de Acuña en ese momento, era también un espacio completamente lejano. Viajar hasta ahí, llegar hasta ahí, era algo muy difícil. Y Euclides de Acuña lo que hace es, él va a la Amazonia como diplomático para establecer los límites entre Brasil y Perú, ¿no? Entonces, acá hay algo muy importante, porque en esta época de la histórica, digamos, ¿no? A principios del siglo XX, la Amazonia era una zona de conflictos, ¿no? Piensen un poco en la región de Atacama, ¿no? O sea, una región donde de los distintos estados no tenían mucha presencia y entonces era una zona de tensiones por las fronteras, por los límites, de hecho hubo varias guerras en la Amazonia justamente por la cuestión de los límites, ¿no? Entonces, cuando Euclides de Acuña viaja a la Amazonia en 1904, 1905, en realidad él no está pensando, él está pensando en una posible guerra con Perú, ¿no? Y está pensando en cómo evitarla o en cómo prepararse para la guerra, ¿no? Y es muy interesante porque es la guerra en el contexto de la Amazonia, ¿no? Y también una cosa que me interesa mucho es la relación entre la guerra, la infraestructura y los ríos, ¿no? Esto también me parece un clave, ¿no? Una cosa que tenemos que pensar, en primer lugar, les digo, bueno, piensen en la Amazonia como una zona de frontera, ¿no? Complicada y difícil de conocer. eh, ¿No? Los estados tenían mucho miedo por las zonas de frontera, ¿no? Pensaban que eran zonas eh, en las cuales esos estados eran vulnerables, ¿no? Podrían ser atacados, podrían perder algunas zonas de frontera, ¿no? Como, por ejemplo, le pasó a Bolivia, ¿no? En la Guerra del Pacífico, o le pasó a Bolivia también en la guerra, en un periodo en la Amazonia. Es muy interesante, Bolivia pierde otro pedazo de su territorio en la región amazónica con Brasil. Y esto es muy interesante porque sobre esa región vamos a hablar hoy, ¿no? Sobre la región de Acre, ¿no? Y lo que les quería plantear, lo que yo estoy estudiando es qué relación tienen los ríos con la guerra, en este caso, ¿no? Los ríos amazónicos, ¿no? Una cosa que tenemos que pensar, muy importante, ¿no? Yo les decía, bueno, ¿no? En el norte de Chile y en la región amazónica como espacios similares. Y son espacios súper distintos, ¿verdad? Porque la Amazonia es una selva, ¿no? Con vegetación abundante, con ríos, con lluvia, ¿no? Todo lo que el desierto de Atacama no tiene, ¿no? Pero, en realidad, la selva amazónica era llamada desierto. Esto es muy interesante. La palabra que usaban los intelectuales, los escritores, para hablar de la Amazonia era la palabra desierto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué le decían desierto si nosotros sabemos que no es un desierto, ¿no? En realidad esto sucedía porque era un territorio desconocido, ¿no? Misterioso.
misterioso y desconocido para el Estado, ¿verdad? Para los pueblos indígenas que vivían ahí no era ni desconocido ni misterioso. Pero para el Estado era representado como un territorio desconocido, misterioso, ¿verdad? Donde no había civilización, supuestamente, ¿verdad? Desde la perspectiva del Estado y de los intelectuales de esa época, ¿no? Entonces, en esa idea, fíjense cómo la palabra desierto se usaba de manera muy distinta a la que la usamos hoy, ¿no? Y por eso yo, como le contaba a Claudio antes, me ha interesado mucho esta idea, esta relación de la palabra desierto con la guerra, ¿no? Porque la idea de los desiertos, sobre todo en el siglo XIX, implicaban un espacio que estaba en disputa, básicamente, ¿no? Un espacio en el cual el Estado no tenía un control completo, total, donde el Estado era débil, ¿sí? Eso me parece, en principio, muy importante para entender lo que vamos a charlar hoy, ¿verdad? Y después, lo otro que les quería mencionar entonces era esta idea de que Euclides de Acuña, yo lo voy a llamar Euclides porque los brasileños lo llaman Euclides por su primer nombre, entonces, ¿no? Lo vamos a llamar Euclides. Él va a la Amazonia entonces para debatir fijar esos límites, ¿no? Pero al mismo tiempo está pensando en una guerra. Y una de las cosas que él va pensando es cómo hacer para que los ríos puedan ser útiles al Estado, ¿no? Eso es muy interesante porque por eso también otra de las cuestiones que me ha interesado mucho es la relación entre guerra y geografía, ¿no? Entre guerra y geografía, ¿no? Y cómo imaginamos la geografía, ¿no? Cómo imaginamos la geografía y cómo representamos, escribimos y transformamos la geografía, ¿no? Esas cuestiones me parecen muy importantes. Entonces, una de las cosas que le pasa a Euclides de Acuña en la Amazonia es que él ve que los ríos son salvajes, son violentos, es un agua que se mueve de manera violenta, loca, ¿no? Él habla mucho de un territorio nómade, ¿verdad? Que contagia al hombre y a las ciudades. Dice él, en la Amazonia todo se mueve, porque los ríos vuelven a la tierra, la vuelven movediza, la vuelven líquida, ¿no? No sabemos cuándo estamos en la tierra y cuándo estamos en el agua, ¿no? Eh, y claro, ustedes saben que el río Amazonas es el río más caudaloso del mundo y los ríos que encontramos en esa región son ríos gigantescos. Esto es un delta de grandes ríos, ¿no? Y es un delta que tienen una extensión más grande que Europa, ¿no? Del tamaño de toda Europa. Eso tenemos que pensar también mucho, ¿verdad? Estamos hablando de una geografía muy, muy grande. Ahora les voy a mostrar unos mapas. En primer lugar, aquí les muestro la edición española de este libro que estamos trabajando hoy, cuando se termine de cargar, ojalá. Aquí, muy bien. Este libro se tradujo, si bien en inglés, perdón, en portugués se llama Al margen de la historia, ¿no? En español se tradujo como Un paraíso perdido, ¿no? Porque es una expresión que usa Euclides de Acuña para hablar de la Amazonia, ¿no? Y es muy interesante porque esta es una edición que se publica en Perú, ¿no? Perú, como saben, tiene fronteras con Chile, pero también tiene fronteras con Brasil en la Amazonia, ¿no? Tienen una importante parte del territorio peruano es amazónico, ¿no? Entonces, esta traducción es muy interesante porque habla de esta idea de paraíso perdido, ¿no? Que es una idea que es en un punto similar a la idea de margen de la historia, ¿no? Porque tenemos que pensar mucho en la idea de estos espacios también, eso es algo que también trabajo en el libro y que nos interesa mucho a mí y también a Claudio pensar, ¿no? Es como estos espacios geográficos desconocidos también son representados en términos de tiempo, ¿no? Esto es muy interesante, ¿no? Al margen de la historia, fíjense, ¿no? Un lugar que está fuera del tiempo, ¿no? Fuera de la historia, de las historias nacionales de los países, ¿no? Y al mismo tiempo, esta idea de paraíso perdido es una idea que habla del comienzo, ¿no? La idea de un paraíso perdido, de un lugar como un poco utópico, ¿no? Pero también como desconocido y como original, ¿no? En un momento dice Euclides de Acuña que la Amazonia es la primera página todavía sin escribir del Génesis, dice él, ¿no? Eso es muy interesante, esta idea de que
El Génesis, como ustedes saben, es el primer libro de la Biblia, ¿no? Que habla de la creación del mundo, ¿no? Entonces, hablar de la Amazonía es hablar de un espacio que está surgiendo, creándose, ¿no? Después podemos conversar sobre estas imágenes de tiempo que son muy interesantes en Euclides de Acuña y creo que muchos autores las van a poder ver, ¿no? Vean aquí, por ejemplo, les voy a mostrar un poco el mapa para que lo tengamos más presente y ustedes ubiquen de qué estamos hablando un poco más claramente, ¿no? Acá ven, en este mapa, este es el estado de Acre, que yo le contaba que en un principio era parte del estado, era parte de Bolivia y acaba siendo luego parte de Brasil, ¿no? Hay una guerra que no es una guerra exactamente entre Brasil y Bolivia, ¿no? Pero es una guerra pero es un proceso similar al que sucede en la Guerra del Pacífico, porque son colonos brasileños que vivían en la región de Acre, donde Bolivia, región que Bolivia no controlaba eficazmente, el Estado no estaba presente, ¿no? Era muy débil ahí. Son estos colonos que declaran su independencia y comienzan una guerra del Estado de Acre, independiente supuestamente, contra Bolivia, ¿no? Bueno, y ahí es una guerra que por alguna razón el Estado boliviano pierde y luego ese Estado de Acre se vuelve parte de Brasil, ¿no? En fin, pero es interesante que vean acá el mapa, ¿no? Para tener una idea, que ven que todavía hoy Acre es el extremo más lejano, si ustedes ven, si ustedes me ven aquí mi cursor, ¿verdad? Mi cursor está, ¿lo pueden ver? No, Javier, yo no se Ah, puede ver. ok. Ok. A ver si acá puedo. En esta zona de aquí, ahora sí. ¿Pueden ver que estoy rayando el mapa o no? Sí, lo puedo ver, sí. Perfecto, perfecto. En esa zona que estoy rayando del mapa, es una zona, es donde están, bueno, ciudades como San Pablo y Río, y Acre es un lugar al cual todavía hoy es muy difícil llegar. El otro día me contaban, estuve en Santiago hace muy pocos días, en un congreso, y me contaban que, bueno, el próximo congreso de estos va a ser en Perú, en Arequipa, pero uno de los congresos pasados fue en este estado de Acre, y me contaban, la gente del congreso me decía, pero el congreso fue un fracaso porque la gente no podía llegar. Era todavía hoy, eso fue hace 5 años, ¿no? Más o menos. Y la gente no podía llegar hasta ese lugar de la Amazonía porque no había forma eh, bueno, era muy caro, ¿no? Que haber muchas escalas de avión para poder llegar, ¿no? En fin, esto es para contarles que imagínense hace exactamente, bueno, hace más de 100 años, 1904, ¿no? Imagínense una delegación del gobierno brasileño que va hasta, y peruano que va hasta ese lugar, ¿no? Tan perdido y lejano desde el punto de vista de este lugar que yo les marcaba ahora, ¿verdad? Que es donde están las ciudades mayores, donde está el gobierno de Brasil, donde estaba en ese momento el gobierno de Brasil, etcétera, ¿no? Bien, eso es para que lo tengan más en cuenta, ¿verdad? Y acá vamos a ver la zona específica a la que va Euclides de Acuña. Acá tenemos un mapa de la cuenca de la Amazonia, ¿sí? Que podemos ver con más claridad y está en violeta, en lila, ¿no? Subrayado van a ver el río Purús, que es el río a donde va nuestro autor, ¿verdad? Y ahora voy a rayar la parte que nos interesa más, que es toda esta parte de aquí, ¿verdad? Donde está esta zona de aquí, más o menos, ¿no? Que es donde va a estar, sobre la cual va a estar escribiendo eh, Euclides de Acuña, ¿no? Y esto es muy, muy importante y muy interesante para que lo tengamos más presente, ¿no? Cuando nos imaginamos estos lugares, ¿no? Pero esto también para que tengan una idea de lo lejano que era llegar hasta ahí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vean aquí, les voy a mostrar una primera edición del artículo. Esto es cuando el artículo, bueno, este es un artículo bueno, el que vamos a hablar un poco más, ¿verdad? Ahora, los últimos minutos de la charla. Es un artículo publicado en 1907, ¿sí? Yo les decía que el libro se publicó en 1909,
pero este artículo se publica en 1907, ¿sí? Y ven que el artículo en el diario, esto es una foto del diario de la época, se incluía un mapa. Nosotros no entendemos mucho el mapa ese, pero es un mapa que es muy importante, ¿no? El mapa como artefacto, como elemento en esa época, ¿verdad? Porque lo que está haciendo Euclides de Acuña, lo que está haciendo el gobierno de Brasil, es fijar los mapas, ¿no? Reescribir los mapas, establecer líneas claras, ¿no? Límites claros y pensar también la relación con los otros países, ¿verdad? Entonces, una noción que me interesa mucho pensar es la noción de frontera, ¿verdad? Ustedes saben que la noción de frontera existe en dos sentidos, básicamente, ¿no? Muy importante, y si quieren podemos conversar también más sobre esto, ¿no? Sobre la idea de frontera como límite entre dos países, ¿verdad? La frontera que separa un país de otro, ¿no? Pero al mismo tiempo, la frontera es un espacio mucho más poroso, ¿no? La frontera, cuando hablamos de una frontera interna, ¿no? De una región de frontera, hablamos de quizá todo lo contrario de la frontera como línea, ¿verdad? La frontera es una zona justamente en la que el Estado no tiene un control total de los movimientos, de las personas, de la ley, ¿verdad? Donde la gente transita de un lugar hacia otro, ¿verdad? Y donde hay muchas identidades que van moviéndose, ¿no? Y lenguas que se hablan, varias lenguas que se hablan. Entonces la lengua, la frontera en sí es un lugar mucho más inestable, ¿no? De comunicación, ¿no? De cruces, ¿verdad? Si la frontera como línea está separando dos países, en realidad la frontera en un sentido más amplio, ¿no? Podemos pensarla como un lugar de cruce, de encuentro, ¿verdad? De tránsito, ¿verdad? Y eso es una cosa que también los estados quieren controlar y hacer visible. Por eso el mapa es tan importante en estos momentos, ¿no? Bien, y este ensayo, que es el que ahora voy a hablar en los últimos minutos sobre él, es un ensayo, Euclides de Acuña escribe en este libro, que es un libro, como les decía, póstumo, él se muere antes de publicarlo, es un libro que él está pensando escribir es una colección de varios ensayos que él va publicando en la prensa, ¿no? Como, bueno, en su trabajo como diplomático, ¿verdad? Que viajó a esos lugares. Y este es el último de los ensayos de la colección, ¿no? Eso también es muy interesante. En la presentación, ahora les voy a mostrar un poquito, en los distintos ensayos de la colección que forman el libro, el tema de la guerra está siempre presente. Está siempre presente, pero de maneras muy distintas. Y eso me parece muy interesante, ¿no? Porque él va hablando de guerra en muchos sentidos, no solamente en el sentido de la guerra contra otro país, que es el sentido más obvio para todos nosotros, ¿verdad? Y el sentido también más contemporáneo, ¿verdad? Y es el que es más concreto, digamos, ¿no? Y por ahí era el que más le interesaba, el más que le preocupaba. Pero de ese tema, en realidad, Euclides habla solamente en este último ensayo, en A Transa Creana, ¿no? Que se llama, les voy a explicar un poquito el título, ¿verdad? Porque no se entiende nada. El título se llama, en realidad es La Transacreana, no mejoró mucho, yo sé, pero acreano es del estado de Acre, ¿verdad? Y transacreana es, en realidad lo que está pensando, la transacreana es para él ahora vamos a trabajar ese ensayo un poquito más, es es la construcción de una vía férrea. Ese es el nombre de una vía férrea, una vía de trenes que Euclides quiere que se construya a través del estado de Acre. Por eso la transacreana, ¿sí? Y ahora vamos a volver a exactamente ese ensayo. Pero quería contarles un poquito de cuáles son los varios sentidos de la idea de guerra a lo largo de los varios ensayos, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a ver algunos de estas ideas, ¿no? En esta primera cita, que yo les propongo aquí del texto de Euclides, se habla de la voy a leer rápido, ¿no? Dice, se desencadena pronto la lucha de las especies vegetales. Exacto, Ariel, perfecto. Como el transiberiano, hay muchos proyectos. La diferencia es que el de Euclides no se hizo y el transiberiano sí se hizo, pero ahora vamos a charlar más.
Me parece muy bien esa idea. Se desencadena pronto la lucha de las especies vegetales, dice él, estirándose, enredando y confundiéndose todos los movimientos convulsivos de una enorme batalla sin ruidos. Perdón los acentos porque estaba en portugués, estos acentos son del portugués, pero me quedaron cuando la traduje al español. Fíjense que acá en el primer momento, en los primeros ensayos, está hablando de una guerra que existe en el espacio, en la naturaleza, ¿no? Es como si dijera, en la Amazonia, ¿no? La naturaleza está convulsionada, está en guerra, ¿ver? ¿No? Ven esa idea de la lucha de las especies vegetales, ¿no? Los vegetales están luchando entre sí. Y hay muchas escenas muy bonitas de otros autores de esos años que traen, que describen, son medio terribles, muy bonitas, no son, son para mí porque son muy elocuentes, pero son de plantas, por ejemplo, que se comen a otras, con plantas carnívoras, ¿no? O plantas, o por ejemplo, muy interesante, eh, plantas que son, que viven de otras, ¿no? ¿Cómo se llama? Que son como plantas que se toman la savia de otras plantas, ¿no? Y las acaban asfixiando, ¿no? Atrapando y matando, ¿no? Entonces vean que va creando esta idea de que la naturaleza está en un conflicto permanente, hay un conflicto que existe allí, ¿verdad? Desde en el origen de ese espacio, ¿no? Que me parece muy interesante para ir pensando cómo hay una idea de, que es muy importante en Euclides de Acuña y está en sus otros libros también, de que la naturaleza está de algún modo en conflicto, en batalla, y que necesita del hombre para que le otorgue un orden, ¿no? Un sentido, ¿no? Que el hombre tiene que corregir a la naturaleza. Eso es muy importante. Una cosa que no les dije, también muy importante, Euclides de Acuña era un ingeniero, ¿sí? Era un ingeniero militar. Y ahí también muchas cosas surgen como muy interesantes para pensar, ¿no? Su relación con el espacio y con el territorio, ¿verdad? Entonces, vean cómo este primer sentido aparece ahí, ¿verdad? Después luego podemos ahondar en todos ellos, ¿verdad? Ya sé que me queda poco tiempo, entonces voy a apresurarme. Yo creo que me van a hacer falta igual unos minutitos más, pero bueno, vamos a tratar de respetar el tiempo, ¿sí? Después, vean esta otra forma que es similar un poco a la anterior, pero esa es la idea de que el río, ¿no? Hay mucha insistencia en este autor en la fuerza del río, en la potencia del río, ¿no? Y una de las figuras en las cuales él ve el conflicto es la idea del río, de la idea de la erosión, ¿no? Entonces vemos aquí que dice, la última fase de una lucha, vea otra vez la idea de la lucha, ¿verdad? Que existe ahí, en que el río Purús, que veíamos antes, ¿no? En el mapa, para alargar su sección de estabilidad, tuvo que derribar montañas, ¿no? Y vean que esta es la idea del río contra la montaña, ¿no? Y el río, a través de la erosión, de la fuerza del agua, se va comiendo la montaña, ¿no? La va destruyendo, la va derruyendo, si estoy conjugando bien el verbo derruir, ¿sí? Pero va haciendo que la montaña se vaya transformando y destruyendo, ¿sí? Y luego, después de hablar de los conflictos en la naturaleza, habla de otro conflicto muy importante. Antes de hablar del conflicto entre países, habla de otro conflicto que está muy presente en la Amazonia, que es el conflicto entre hombre y naturaleza, ¿no? Él habla, aquí no tengo la cita, pero habla de la idea de hacerle la guerra al desierto. Recuerdan que yo les contaba, ¿no? Que la Amazonia era concebida o representada como un desierto. Bueno, esta idea es que él habla de los hombres que van que eso es muy importante en el contexto histórico de esa época, ¿no? La idea de los hombres que van a extraer caucho, ¿no? El boom del caucho es muy importante en estos años, ¿no? Piensen que es una época, piensen otra vez en Chile, ¿no? El boom del salitre, ¿no? Que genera tensiones, genera guerras, ¿verdad? En el norte de Chile, ¿no? Y también
en la Amazonia la Amazonia era en ese momento el lugar donde se producía más caucho en el mundo, ¿no? Y entonces la idea de que los países competían por los territorios amazónicos para poder extraer caucho, ¿no? Pero había esta figura del cauchero, que era aquel hombre que iba a buscar caucho y se iba introduciendo en el territorio de otro país, ¿no? Y eso es lo que le preocupaba mucho a Euclides, ¿no? Como los caucheros peruanos, sobre todo peruanos, pero también colombianos, se iban introduciendo en territorio brasileño buscando el caucho, pero también de algún modo conquistando el territorio. Eran como colonos, ¿no? Como pioneros, ¿no? Eh, Hay, ¿no? Esta forma también en la Patagonia suceden este tipo de procesos, ¿verdad? Pero también en el norte, o sea, bueno, nuestros países han tenido algún tipo de relación con la figura del colono, ¿no? ¿Verdad? Y relación con las comunidades indígenas. Una cosa que dice él, por ejemplo, es que estos colonos le van haciendo la guerra al desierto, pero también, dice Euclides, son los culpables por el exterminio de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, ¿no? Ellos van masacrando a la gente, y entonces dice, y entonces los llama constructores de ruinas, ¿no? ¿No? Productores o buscadores de caucho, ¿no? Estos buscadores de caucho son llamados constructores de ruinas, ¿no? Y es muy interesante para volver a pensar el tiempo, ¿no? En la figuración de Euclides, ¿no? Esta idea de la ruina, nosotros pensamos en la ruina como algo viejo, ¿verdad? Como algo abandonado, viejo, ¿no? Y en realidad, para Euclides, la ruina es una creación contemporánea, ¿no? Es una creación nueva, ¿no? Esta idea de ruina y de la novedad como ruina, ¿verdad? Y obviamente la idea de constructores de ruinas quiere decir que son realmente destructores, ¿no? Todo lo que construyen ya está destruido, ¿no? Estos hombres van destruyendo, ¿no? Las comunidades indígenas, también van destruyendo los árboles y la vegetación y el ecosistema, ¿no? De forma que van explotando el caucho, ¿no? Muy bien, y vamos a terminar rápidamente hablando un poco más de este capítulo, que es el que nos ocupa, porque es el último y es el que se llama, como les decía, la transacreana, ¿no? Y dice Euclides, bueno, que hay que, dice, esa última cita que tenemos aquí es del capítulo transacreana, ¿no? Dice, bueno, hay que establecer una conexión transversal de sus grandes valles. ¿Qué quiere decir? Básicamente dice, bueno, los ríos, dice él, en Acre están todos puestos de una manera que es muy difícil de circular entre ellos, ¿verdad? Dentro del espacio. Tenemos que hacer una vía de tren que una los valles de los distintos ríos. Entonces, así podemos unir todos los ríos y la gente puede transitar y circular. Una cosa que les importaba mucho a los estados en ese momento era pensar la circulación, ¿no? La movilidad de la población, ¿no? Entonces, por eso habla de la conexión transversal de los grandes valles, ¿no? De los valles de todos los ríos. Y acá les muestro, esto es una cosa que Euclides sugiere como construcción, que es la idea es una palabra del portugués que son los varadouros, ¿sí? Que son en realidad caminos que los indígenas, sobre todo, iban construyendo de un río hacia el otro, ¿no? Para poder transitar por tierra y ganar tiempo, ¿no? En vez de ir hacia, ¿no? El momento en que cada río desemboca en el río principal y ir bajando y subiendo, ¿verdad? Más fácil era hacer caminos. Y esta idea de los varadouros es una idea que Euclides de Acuña recicla y la piensa en términos de río, ¿no? Y aquí vamos a ver, para terminar, esta es la última imagen, bueno, hay una más que es pequeña cosa de color, simplemente. Pero acá vemos que una cosa que se pregunta Euclides de Acuña es cómo garantizar, ¿no? Cómo hacer para que los ríos ayuden en la defensa y garantía de nuestras fronteras en aquellos lugares, dice él, ¿no? Vean esta preocupación por la frontera y vean la idea de cómo es que el río puede o no puede ayudarnos, piensa, ¿no? El río, tenemos que hacer que el río se convierta, dice él, en una gran
carretera militar, en una carretera militar incomparable, dice él, ¿no? Y antes dice, en la hipótesis de un conflicto con los países vecinos, se cree a primera vista en la valía incomparable de aquellas 3 o 4 carreteras extensísimas. Lo que va diciendo Euclides en el ensayo es, bueno, a primera vista podemos pensar, cuando habla de las carreteras extensísimas, está hablando de los ríos, ¿no? Dice, podemos pensar que los ríos, piensen que en la Amazonia los ríos es la forma que tenía la gente de viajar, de circular. No había grandes carreteras, ¿no? Los ríos eran, y todavía hoy son, en gran medida, el lugar por donde los ríos, por donde la gente circula, ¿sí? Entonces, él habla de las carreteras extensísimas, los varios ríos que hay ahí, ¿verdad? Y dice que a primera vista, en la hipótesis de un conflicto con los países vecinos, véanse cómo la guerra se vuelve muy explícita hacia el final, ¿no? Parecería que pueden ser de gran valor, de gran importancia estos ríos, ¿no? Dice Euclides. Sí, sin embargo, dice, realmente no nos servirían tanto. Y por eso dice que tenemos que construir el tren que nos ayude a que esos ríos sean realmente útiles para protegernos, para atacar, para circular, ¿sí? Y termina muy interesante, de manera muy interesante, hablando de los ríos como una gran carretera internacional de alianza civilizadora y de paz, ¿no? Vean también la idea esta, que me parece muy importante, que es, luego de hablar de la guerra, ¿no? Dice Euclides, bueno, pero los ríos pueden ayudarnos y podemos, construyendo una vía de tren, podemos hacer que los ríos sean realmente útiles para la guerra, pero luego está pensando en la idea de la circulación y la idea también del comercio, ¿no? Cuando hablamos de alianza civilizadora y de paz, ¿no? Estamos hablando, muy interesante, porque luego de hablar de la guerra, él termina hablando de la idea de la paz, ¿no? Que yo me pregunto, ¿no? ¿Por qué termina con esta idea el artículo? Y me parece que puede estar queriendo decir que justamente la relación de la infraestructura, ¿verdad? La construcción de trenes, esos son proyectos que todavía hoy vemos, ¿no? De construir un ferrocarril que cruce, ¿verdad? Hasta el Pacífico, del Atlántico hasta el Pacífico, sobre todo por la cuestión de China, por ejemplo, ¿no? El comercio con China le interesa mucho a Brasil, ¿no? Y como Brasil no tiene costa en el Pacífico, piensa en la cuestión de las construcciones de vías de trenes, ¿no? A través de la Amazonia, a veces a través de Perú o de Paraguay, ¿no? Para llegar hasta ahí, ¿verdad? Bueno, muy bien. Ahora simplemente les muestro la última imagen, que realmente es, porque ¿qué hice yo? Dije, bueno, vamos a ver si la Transacreana, este proyecto de Euclides de Acuña, se construyó o no se construyó, ¿no? Y en realidad, lo busqué en Google, y lo que encontré fue esto, que es una compañía de ómnibus, una compañía de transporte de micros, ¿no? Que unen Acre y ahí estuve mirando a dónde uno podía ir, ¿verdad? Desde Acre, desde este lugar tan lejano, y es muy interesante porque uno puede ir hacia la zona de Mato Grosso, ¿no? En la zona, digamos, les voy a mostrar acá en el mapa, ¿no? Hacia esta zona, ¿verdad? De Mato Grosso, aquí, donde está la zona de los mayores agronegocios, ¿verdad? Y que es desde donde se va extendiendo la frontera agrícola, que es otro tema muy importante hoy en día, y otra casi guerra muy importante, ¿no? Contra la naturaleza, ¿verdad? Que sufre la Amazonia, de donde se extiende la frontera agrícola hacia la Amazonia, ¿no? Entonces, los ómnibus desde aquí van hacia aquí y también, por supuesto, hacia San Pablo y Río, ¿verdad? El centro económico y financiero ustedes no quieren ni pensar cuánto lleva viajar en ómnibus desde Acre hasta San Pablo y Río de Janeiro. Son, bueno, días, ¿no? De ómnibus. Pero es muy interesante pensar cómo la idea de la transacriana de Euclides de Acuña ahora todavía está tratando de pensar cómo conectar, ¿no? Esa zona tan periférica de Brasil con las zonas centrales del comercio y del agronegocio, ¿no? Bueno, por aquí entonces dejo de compartir y podemos conversar un poco si tienen preguntas, ¿sí?
Perfecto, Javier. Bueno, agradecerte mucho como tu ponencia. Me parece que está bien dialogante precisamente, como un poco lo que habíamos conversado. Y bueno, dejo espacio también para aquellos que quieran preguntarle directamente destrabando su micrófono o bien escribiendo, así como también lo ha hecho Patricio también ahí a través del chat. También entiendo, chiquillos, que hay muchos de ustedes que ya tienen que ir a clase, así que eh, entiendo también el contexto. De todas maneras, aprovechemos también al expositor. Pueden, por ejemplo, sí, si piensan en alguna comparación, en algún caso que ustedes conozcan, pueden pensar lo que yo les contaba ahora con algunas cosas que les sean más cercanas, ¿no? O si tienen alguna curiosidad sobre algo de todo lo que les conté, eh, encantado de conversar. De todas maneras, a mí me sigue pareciendo muy interesante, Javier, todo lo que tú dices con respecto a este tema de pensar el desierto como un desierto habitado, un desierto poblado, y esto que también está muy presente un poco en lo que alguna vez conversamos, que tiene que ver con el tema de los facedores de desierto, ¿ya? Como son las personas que crean efectivamente el desierto, como parte efectivamente también esta relación bien interesante que tiene que ver directamente con la guerra. Sí, no, por supuesto. La idea del desierto es una idea como muy rica y que tiene tantos sentidos si la ponemos a pensar, ¿no? Y sobre todo la idea de que me parece muy importante, ¿no? Esa idea justamente de hacedor de desiertos, porque nosotros tenemos la idea de que el desierto siempre estuvo ahí, digamos, ¿no? El desierto es algo que está en la naturaleza, ¿no? Y ahora sabemos que el desierto se puede crear, ¿no? Que la guerra puede generar un desierto, pero que también, ¿no? Los discursos, ¿no? Recordemos que en el siglo XIX se hablaba mucho del desierto para, para hablar de un espacio que no era tal, pero que los discursos intelectuales creaban como desierto, y porque hay gente que quería que el desierto dejara de serlo, ¿no? Entonces, a través de la guerra, por ejemplo. Y luego tenemos el ejemplo de la guerra que crea un desierto, ¿no? Las guerras genocidas ¿no? Que han exterminado o que han diseminado o que han expulsado pueblos, ¿verdad? Eh, y es esa forma de crear el desierto. Y si pensamos un poco hoy, también, ¿no? Por ejemplo, una cosa que yo he trabajado más contemporáneamente, la idea el monocultivo, ¿no? Como en muchas zonas, ¿verdad? La, la variedad, ¿no? Lo que es lo que es la tierra, la capacidad productiva, la variedad ecológica, ¿verdad? La biodiversidad va siendo aplanada por las técnicas productivas. Como el desierto es algo que está creando el hombre en la crisis ecológica que vivimos hoy también, ¿no? Entonces, es muy interesante pensar eso y pensar cómo muchas novelas y textos literarios van pensando, ¿no? En esta idea de lo que es el desierto, ¿no? Ahí tenemos a Nicolás, Excelentes. ¿no? Con una Sí. pregunta. Adelante, Nicolás. A ver, voy a ver si se está viendo. Nico, te escucho. Sí, te veo. O sea, perfecto. Oye, muy interesante la presentación, Javier. Un gusto conocerte. Y yo quería hacerte una pregunta con respecto al tema de lo del desierto que mencionas. Hay un tema, creo que, no sé si en la literatura se ve tanto, pero bueno, creo que en la literatura histórica, comillas, que ya sabes que antes del siglo XIX para atrás es como difícil dilucidar esos trasfondos raros, ¿no? Sobre todo el mundo clásico. Que siempre está esta referencia, sobre todo, por ejemplo, hablo, no sé, los poemas homéricos, todas estas tradiciones más clásicas, de que siempre está, la guerra es la hacedora de desiertos y hay dioses en los cuales se configuran esos hacedores de desiertos, pero que también la idea de que el ser humano pueda ser un hacedor de desiertos tiene que ver mucho con esa voluntad de construir algo más, ¿no? Y entonces, por ejemplo, yo hacía referencia, por ejemplo, lo pienso en la campaña de la Patagonia, ¿no? Lo que hace Avellaneda, lo que hace Roca, ¿no? Que dice la campaña del desierto, ¿no? Todo el tiempo se refieren a eso y me llama la atención que esta idea de ¿cómo decirlo?, de ganarle la cultura, ¿no?, a la barbarie, porque al final de cuentas estamos en parámetros del siglo XIX prácticamente, ¿no? Esta idea de la cultura versus la barbarie, se aplica en todos los campos geográficos que uno podría crear, ¿no? O sea, desde la selva hasta creo que hasta la Antártida, sin problema, ¿no?
Entonces, la pregunta mía sería, ¿tú crees que estos son temas que son más recurrentes, pienso yo, en la literatura puramente, en la historiografía, o incluso en temas puramente militares, o crees que es algo como que nosotros lo podemos ver ahora como más contemporáneo? Bien, Nicolás, bueno, muchas gracias por tu pregunta. Sí, bueno, justamente ahora que mencionabas primero que nada la campaña del desierto, la llamada, ¿no? Con campaña o conquista del desierto, ¿no? Como se llamó sobre todo en Argentina, ¿no? En Chile se hablaba de la pacificación, que también una expresión, ¿no? Bastante eufemística, ¿no? Eh, pero la idea de la conquista del desierto que claro, si uno lo piensa un poco, ¿no? Es como, bueno, pero si es un desierto, ¿por qué, no? ¿Por qué hay que hacer una conquista? ¿Por qué hay que hacer una guerra, no? ¿Por qué es necesaria la guerra? Y de hecho en el libro que mencionó Claudio, ¿no? Hay un capítulo de que lo dedico a ese proceso, justamente, y sobre todo una figura muy interesante, que es la figura de el Perito Moreno, ¿no? Que es una figura muy relevante para Chile también, porque él fue el encargado de fijar los límites que siempre eran, ¿no? Han estado muy en disputa también, ¿no? Para que veamos la idea de la frontera siempre, ¿no? En la Amazonia, pero también en la Patagonia, ¿no? Entre Argentina y Chile, y él, Moreno, trabajó para el gobierno, para el gobierno argentino, ¿no? Y además fundó el Museo de la Plata. Entonces, muy interesante también ahí cómo la idea de desierto se relaciona con la idea de los restos, para otra vez para pensar el tiempo, ¿no? Y esos restos, como los restos antiguos, ¿no? De otras comunidades indígenas, al mismo tiempo que la guerra está claro, el glaciar Perito Moreno, por supuesto. Sí, 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 que es más conocido que el Perito Moreno. El glaciar es más famoso que el autor. Pero es muy interesante el autor, porque va muchas veces, viaja muchas veces a la Patagonia y piensa el desierto, ¿no? La piensa como desiertos, pero también en varios sentidos, ¿no? Y en varios momentos. Es muy interesante. Y entonces sí, yo creo que es un concepto muy productivo, ¿no? Muy rico, porque es un concepto lleno de contradicciones y lleno y que tiene sentido en varios contextos, ¿no? Incluso a mí me ha entusiasmado mucho pensar la idea de, ¿no? Armar un libro que piense en los desiertos globalmente, ¿no? Cómo la literatura ha representado, ¿no? Digamos, la literatura y los discursos, ¿no? Intelectuales, ¿no? En general, han pensado los desiertos en distintos lugares, ¿no? Y yo creo que todavía hoy hay muchas cosas muy ricas para pensar, ¿no? Como qué relación tiene el Estado con el desierto, qué relación tiene la guerra con el desierto, los tránsitos, los viajes con el desierto, ¿no? Ustedes saben, ¿no? En Chile también la historia riquísima del desierto de Atacama, de tantas cuestiones que se han relacionado con el desierto de Atacama, por ejemplo, ¿no? Eh, y pensamos, por ejemplo, en el norte de México, toda la frontera con Estados Unidos, ¿verdad? O el narcotráfico, la migración, ¿no? Etcétera, ¿no? Muy bien, sí, como agrega Nicolás, ¿no? Que el despoblado de Atacama, ¿no? Le decían. Y bueno, después toda la historia que tiene que ver con los mineros, las masacres, ¿no? Contra los mineros, ¿no? Contra las huelgas mineras. Yo creo que hay muchas cosas para pensar y claro, y siempre es muy interesante lo que puede iluminar la literatura, ¿no? Cómo la literatura puede iluminar los discursos de los intelectuales, de la cultura, porque bueno, también construyen en un sentido de cierto, construyen imaginario, ¿no? Nos ayudan a pensar cómo nosotros imaginamos esos lugares, ¿no? Y es muy interesante eso también, que el desierto no significa siempre el desierto como en un sentido tan, ¿no? Como nosotros imaginamos, un lugar donde no hay agua, o donde no hay gente, ¿no? O donde no hay, donde hay arena, ¿verdad? Y donde no llueve. Y no, el desierto puede ser simplemente, o ha sido históricamente, hoy ha cambiado su sentido la palabra, ¿no? Y también es muy interesante eso, cómo la palabra cambia de sentido históricamente, ¿no? Eso es otra cuestión interesante.
Pero bueno, no, es un tema Perfecto. para seguir conversando mucho, me parece. No, absolutamente. Bueno, yo pensando un poco que los alumnos tienen que ya ir a clases, a tomar sus distintas cátedras, bueno, yo simplemente quiero agradecerte, Javier, por la posibilidad también de estar acá. Aquí aprovecho de leer el comentario también de Kendra, que yo creo que todos lo podemos leer, pero bueno, yo soy el moderador, así que yo leeré. Dice, Miri, como comenté, que fue súper poquito tiempo, es súper necesario e importante conocer sobre este tipo de temas porque no es algo que se va a conocer tan ampliamente. Absolutamente, Kendra. Así que muchas gracias por la charla. Espero que existan más espacios de este tipo. Un gusto, Javier. Buenas noches. Así que bueno, una vez más agradecerte, Javier, por este espacio. Yo sé que en realidad es difícil tratar de condensar la cantidad de estudios que tú tienes con respecto a este tema. Y bueno, todos esos diálogos que hemos tenido también de por medio. Y también agradezco mucho la intervención de Nicolás en la charla. Así que, bueno, yo los dejo cordialmente invitados al tercer ciclo, que vamos a tener una profesora también muy relacionada a lo que es tema de literatura y guerra, parte un poco de este grupo en el fondo que nos sentamos a pensar también estos temas tan interesantes, tristemente interesantes como fue en su momento Javier. Así que muchas gracias Javier, muchas gracias a todos, a todas, y bueno, ya nos veremos prontamente también. Bueno, Claudio, muchas gracias, agradezco mucho. También hubiera sido muy, perdonen que yo me alargué un poco, pero me era difícil explicarlo todo, ¿no? Para poder que todo el mundo entendiera, porque el contexto es muy distinto, ¿verdad? También, entonces, el texto de Brasil había que explicarlo un poquito. Pero A bueno, mí me pudimos encantó. conversar un poco, por lo menos, eso me alegra. Así que bueno, muchas gracias y bueno, mucha suerte en lo que resta del curso. Y bueno, ojalá bueno, les interesen estos temas y el curso dé sus frutos. Totalmente, absolutamente, Javier.